Bueno, vamos a ver muy brevemente un poco del programa nutricional, qué respuesta nutricional podemos dar frente a todo lo que hemos conversado. Ya el doctor Dominique Ronyan habló un poco de la parte de la nutrición, Alfonso habló de la parte de la fisiología, así que vamos a hablar un poco del programa de Albert & Grow, en qué consiste. Y un programa que consiste para las diferentes etapas, para la perra que está en gestación, durante la lactancia, para los cachorros, en el periodo de destete, y puede llamar la atención porque dentro de estas 5 fases que nosotros tenemos una respuesta nutricional que es igual para toda esta etapa. Un poco ya lo adelantó Dominique, las autoridades, la AFCO, NRC, si bien es cierto son etapas fisiológicas distintas, sin embargo estamos viendo que caen dentro de una misma categoría. ¿Y por qué caen dentro de una misma categoría? Porque hay muchas necesidades que son en común, tanto en gestación, en lactancia como en destete. Cuando hablo de destete, a ver, en estricto rigor, para nosotros los veterinarios, el destete es el periodo en el cual uno, valga la redundancia, desteta al cachorro de la hembra. Ese sería el periodo del destete. Acá vamos a hablar del periodo del destete, en todo este periodo, esta transición, desde que está desde cachorro, desde que nace, hasta cuando efectivamente lo destetamos, para que se entienda. Entonces, vamos a ver que hay necesidades nutricionales que son comunes, son necesidades energéticas que son elevadas, tenemos ciertas producciones, ya sea de tejido, porque están en crecimiento, en el caso de un feto, o de leche, en el caso de una hembra que está en lactancia. Vamos a encontrar sensibilidades digestivas, también pueden haber apetito alterado, tanto en la madre como en los cachorros, y también vamos a hablar de la textura a medida. Entonces, el programa nutricional, que es para el crecimiento, destete, lactancia, parto y gestación, comprende el starter madre y cachorro. El starter mousse, que es un alimento enlatado, húmedo, que proviene de Estados Unidos, el mini starter, el medium starter, maxi starter y el gigante starter. Y vamos a ir desglosando un poco en qué consiste esto. Pero antes vamos a ver un poco de las características en comunes que estábamos comentando. Hay necesidades energéticas elevadas. ¿Y por qué? ¿Por qué en común? Y empecemos primero por la perra. Nosotros podemos definir 2 etapas. Una primera etapa que es alrededor del día 40, 42, que es una etapa embrionaria, y una segunda etapa fetal, que parte del día 40, 42 en adelante. En esta primera etapa embrionaria es cuando comienza el desarrollo mamario, en menos del 30%, y los requerimientos energéticos de mantención son prácticamente similares a los de un perro adulto. Y generalmente, antes del día 40, en esta etapa muchas veces a uno o para el dueño de la mascota, que no es médico veterinario, hay veces que no se da ni cuenta que su perrita puede que esté preñada. ¿Y por qué esos requerimientos nutricionales se mantienen más o menos parecidos a lo de mantención? Porque nosotros lo que buscamos es que no supere el 10% de su peso ideal, estamos hablando del caso de una perra que parte con un peso ideal. Entonces tenemos que controlar peso y controlar también la ración. ¿Y por qué controlar peso? ¿Por qué es importante en esa etapa? Porque un exceso de energía, si bien es cierto los requerimientos nutricionales se mantienen prácticamente los mismos, pero si yo doy un exceso de energía o un alimento muy energético, ya sea en concentración o en cantidad, vamos a tener depósitos de grasa. Y eso va a significar que yo puedo tener problemas al parto, pueden haber distocia. Tenemos que evitar este exceso de peso para evitar complicaciones en el parto y también producto del estreñimiento del canal pélvico. En general se habla que para una hembra, por ejemplo, que está preñada de razas pequeñas, al término de la gestación, no al día 42, al término de la gestación, no debiera supesar más allá de un 25% en promedio de su peso óptimo. Y en raza grande, estamos hablando de no superar, ojalá, más allá de un 30% de su peso óptimo. Perdón, raza pequeña, 30% de su peso óptimo, 25% en raza grande. Entonces, en general, cuando estamos hablando de estos 2 primeros tercios en la fase embrionaria, uno puede continuar con la alimentación habitual, con la que está consumiendo normalmente,
cuidar el peso, que ojalá no pase más allá de un 10% de su peso, y darle una buena alimentación para el aporte de nutrientes. Pero a partir del día 40, 42 las cosas cambian. Ya las necesidades energéticas van cambiando. ¿Y qué es lo que sucede acá, en esta segunda fase? Vamos a encontrar que hay un mayor desarrollo mamario, los los requerimientos energéticos de mantención son mucho más altos. Antes hablamos de menos de un 30%, ahora está hablando de un 30 a 60%, de acuerdo a la talla. Hay desarrollo de los anexos fetales, y algo muy importante, hay un desarrollo exponencial del feto, más allá de un 70%. Y acá, en este último tercio de gestación, donde nosotros vamos a ver incluso visualmente, al ojo vamos a ver cambios. Pero no solo cambian los requerimientos energéticos, hay otra cosa más que también empieza a suceder a contar del día 40, 42, y que muchas veces ustedes lo ocupan. ¿Saben qué es lo que es? Como una herramienta diagnóstica. Lo acaba de hablar Alfonso. Al día 40, 42 prácticamente, empieza la osificación fetal. Y es por esto que nosotros, bueno, ahora se ocupa también la ecografía, pero es por esto que el día 40, 42, de ahí en adelante, uno puede hacer un diagnóstico de la preñez a través de una radiografía, porque comienza la osificación del feto, en este último tercio de la gestación. Ahora, uno normalmente asocia este tema de la osificación con una mayor demanda de requerimientos, por ejemplo, de los minerales, lo cual es cierto. Pero además, si uno se fija en la composición de los huesos, 2/3 son de las sustancias minerales, pero 1/3 también es de la sustancia blanda, que está constituido por proteína. O sea, no solo estamos hablando de requerimientos de minerales, sino que también se empiezan a aumentar los requerimientos proteicos. Y otra cosa es que el feto se alimenta principalmente de glucosa. Entonces yo tengo dos formas de administrar la glucosa al feto. Uno, obviamente a través de la alimentación de la madre, pero ¿cómo? Uno a través de una dieta rica en carbohidratos, lo cual acá no va a suceder, porque vamos a ver que todos los starters son dietas que son bajas en carbohidratos, y vamos a ver por qué. Y la otra es una fase que es normal que hace la perra, que son los procesos de gluconeogénesis, que es la obtención de glucosa a partir de proteína. Entonces, vamos a tener que hay aumentos de los requerimientos de calcio, hay aumentos de los requerimientos proteicos, ya sea para el desarrollo de la glándula mamaria, desarrollo fetal, las fuentes de glucosa, la demanda de glucosa que está pidiendo el feto a través de los procesos de gluconeogénesis, o sea, obtención de la glucosa a partir de la proteína. Esto me va a llevar a una síntesis de proteína de diferentes tipos, y esta síntesis de proteína lleva a una mayor demanda de energía. Ahora, existen también cambios comportamentales dentro que pueden afectar a la hembra y pueden eventualmente disminuir el consumo o la ingesta de alimentos. No está bien estudiado, los cambios hormonales sí podrían llegar a afectar la disminución del consumo, pero sí hay otras cosas que sí afectan. Sobre todo en hembras, por ejemplo, donde el útero es muy grande, que puede comprimir el estómago, disminuye la capacidad digestiva. Muchas veces cuando se acerca a la fecha del parto, empieza a preparar el nido, disminuye el consumo. Una característica que es muy deseable a veces por muchos de los criadores de la aptitud materna, que se refiere específicamente a cuán buena madre es, que desde un punto de vista para los cachorros es muy bueno, pero desde el punto de vista para la hembra es bastante malo, porque significa que una hembra que está prácticamente esclavizada con los cachorros, amamantando en todo momento, y solamente se levanta para ir a tomar un poco de agua y nada más. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese caso la hembra no está alimentándose bien, y estamos viendo que necesitan requerimientos proteicos, energéticos, de minerales que son muy altos, y eso significa que podemos caer en ciertas deficiencias. Entonces necesitamos un alimento que sea muy palatable para poder fomentar el consumo, en el caso de la hembra. Bueno, y si no come, pueden haber, y en casos más graves, una toxemia gestacional, puede disminuir la producción de leche, una hipoglicemia y una hipocalcemia. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Hasta el día 42, es decir, los 2 primeros tercios de gestación, basta con darle el alimento que están consumiendo normalmente, ya sea el mini adulto, mediano adulto, maxi adulto, gigante adulto o los de raza.
por las razones que vimos, cuidando de que no supere más allá de un 10% el aumento de peso. A contar del día 42, o el último tercio de la gestación, entramos con el programa del starter, ya sea el starter mousse o los alimentos secos. Eso nos va a dar una mayor especificidad, que lo vamos a ver ahora, y vamos a partir un poco por la lactancia. En general, en carnívoro, específicamente en el canino y en el felino, ellos tienen dos estrategias para poder producir leche. Estamos hablando del periodo de lactancia. Y esas dos estrategias son distintas dependiendo de si el perro o en el gato. En el caso del perro tiene una estrategia que tiene una poca reserva de energía. Y en el caso del gato, su estrategia para poder producir leche es una mayor reserva de energía. ¿Qué significa eso? Que la energía que la gata, por ejemplo, saca para producir leche proviene de los depósitos de grasa corporal que va acumulando en su periodo gestacional y del alimento. En cambio, en la perra tiene la particularidad de que su energía proviene solo del alimento. No acumula grasa para poder producir leche después de la época durante la lactancia. Si ustedes se fijan en este gráfico, este es el peso corporal cuando parte al apareamiento, y estos son los días después del apareamiento. O sea, estamos hablando mientras va avanzando la preñez. Y en el caso de la gata, si se fijan, va aumentando de peso y un crecimiento que es bastante sostenible durante el tiempo, más como en 45 grados. Sin embargo, si que se fijan en la perra, y un poco lo que hablamos recién, hay una curva o una inflexión alrededor del día 40. O sea, en el último tercio de gestación es cuando la perra está ganando peso. Y vamos a ver que, a diferencia de la gata, esta ganancia de peso que tiene la perra es básicamente por el crecimiento fetal y no porque esté ella misma aumentando de peso. Básicamente, cuando estamos hablando de una perra, tenemos que considerar que la única fuente energética que obtiene la perra es a través de la alimentación. Y eso es algo muy crítico, y lo vamos a ver por qué. En la lactancia, en promedio, una perra está produciendo entre 2,5 a 3 veces el peso de ella en la leche. O sea, si ustedes tienen una perra en promedio de 20 kilos, es como que en toda su lactancia estuviera produciendo 60 kilos de leche. O sea, para que vean la alta demanda que involucra esto. Por eso que normalmente cuando tenemos una perra que tiene la estamos alimentando de una forma no adecuada, con alimentos de no buena calidad, no muy balanceados, esta perra cuando termina la lactancia está muy desmejorada. Y es cuando vemos que son perras que están muy flacas, con el pelaje muy pajoso, muy desmejorada. Para que tengan como una idea, estos son los perros de matching, que son los perros de trineo, que en Royal Canin también trabajan muy en conjunto con ellos. La demanda energética de la producción de leche diaria es lo mismo que si esa perra tuviera que correr todos los días 60 kilómetros. Para que tengan más o menos una relación de la cantidad o la demanda energética que involucra eso. Otra característica también en común es la producción elevada, ya sea de los tejidos, por el crecimiento fetal o también de la leche. Y vamos a ver un poco incluso ya lo vieron un poco con Dominique, cuál es la diferencia entre la leche de la perra versus la leche de la vaca. Esas son las concentraciones que tienen de proteína, grasa, la energía, calcio, fósforo y lactosa. Y esta es la concentración de la perra. Y si se fijan, tiene un menor contenido de lactosa, pero los contenidos de proteína, grasa y energía son bastante más altos que la composición de la leche de la vaca. O sea, esas cosas, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que la leche de la perra es muy concentrada. Y precisamente por lo que acabamos de ver, por la gran cantidad de la demanda energética que involucra eso. Esto es un gráfico que yo les quería mostrar, que es parecido al que les mostré anterior. Este es el crecimiento o la evolución del peso durante el ciclo reproductivo. Acá pueden ver la gata que tiene un crecimiento sostenible en el tiempo. En el cambio en la perra, si se fijan acá, esa es la curva de inflexión que yo les decía, el día 40-42, y es ahí cuando empieza a subir de peso. Y ese crecimiento que tiene acá es prácticamente el crecimiento fetal. Y si se fijan, al momento del parto, la perra prácticamente baja al peso que tenía inicialmente. Es decir, no hay una reserva a diferencia de la gata. Que la gata sí tiene una reserva de grasa que le permite producir leche.
Entonces, en la perra es aún más crítico la alimentación en esta etapa. Lo que yo les decía, es el único combustible que va a tener para poder suplir todas sus necesidades nutricionales, tanto las de ellas mismas como para la producción de leche. Ahora, lo que vimos, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta perra no está comiendo? Ya sea por cambios hormonales, ya sea porque está estresada por la preparación del parto, ya sea porque tiene el instinto maternal elevado. Las consecuencias pueden ser bastante graves. Entonces necesitamos un alimento que sea muy, pero muy palatable. Hay otra cosa que tienen también características en común, tanto en la perra como en los cachorros, son las sensibilidades digestivas. En general, puede suceder que en un principio no estén comiendo lo suficiente la perra y de repente llega y come una alta cantidad. Hay estudios que demuestran que si se pueden reactivar ciertos parásitos, de los nematos específicamente, cuando hay ingestas muy altas de alimentos. Y además la perra, siempre en un principio, cuando está con los cachorros, se come la heces, las fecas de su cachorro y también de ciertos materiales que son de riesgo, como la placenta, que podrían haber eventualmente parásitos. Y también hay un estrés fisiológico dentro de todo esto de lo del parto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los cachorros? Los cachorros tienen poca reserva energética, son sensibles a la hipoglicemia, tienen que comer frecuentemente, porque su capacidad digestiva es muy, pero muy limitada, entonces tienen que comer varias veces al día, entonces necesitamos un alimento que sea muy palatable para poder estimular el consumo. Como les dije, son sensibles a los problemas digestivos, a parásitos, ya sea a virus o enfermedades gastrointestinales, y ustedes saben que los cachorros son muy sensibles a la deshidratación. Eso, bueno, por la relación superficie-peso vivo, al ser ese ratio que es mayor, es mucho más fácil que se deshidraten. Pero también tiene un sistema digestivo que está muy inmaduro. Está inmaduro desde dos puntos de vista, estructural y funcional. Estructural, y lo vieron con Dominique en la presentación, si ustedes se fijan, comparando el día 1 de un cachorro al día 49, el tamaño del estómago se multiplica más o menos por 7. O sea, en proporción, el estómago dentro de esas primeras semanas es muy chico. Y el tamaño del duodeno se multiplica prácticamente por 2. Entonces tiene una capacidad digestiva muy limitada. Y funcional. Acuérdense que los cachorros, la actividad para poder digerir la lactosa, que es alta en un principio, empieza a bajar. Y la capacidad de poder digerir carbohidratos, en la medida que el cachorro va creciendo, va aumentando. Y son sensibles, como les decía, a la deshidratación y cualquier otro agente externo. Puede ser que es un cachorro, o sea, va a estar comiendo cualquier cosa que encuentre. Otro periodo crítico es la inmunidad. Esto que está acá en rosado son los anticuerpos maternales y lo que está en verde son los anticuerpos del cachorro. Normalmente, si que hubo un calostro de calidad, ingirió calostro, tiene anticuerpos, que son los anticuerpos maternos, y si tomamos en cuenta que esta sería la línea basal de protección, por así decirlo, alrededor de la cuarta semana empiezan estos promedios, empiezan a disminuir los anticuerpos maternos. Sin embargo, la producción de los anticuerpos del propio cachorro todavía no llega al nivel basal de protección. Es por esta razón que este periodo que se llama como la ventana en cuanto a la inmunidad es cuando uno vacuna. Hay un montón de vacunas que van dependiendo de si es un alto título, bajo pasaje, etcétera, pero este es el periodo normalmente donde uno empieza a vacunar para estimular la inmunidad, pero es un periodo crítico. Y esto también lo vieron con Dominique, la aparición de los dientes que empieza alrededor de la tercera semana. Ya a la quinta semana la hembra en promedio empieza a rechazar la succión, pues el cachorro empieza a morder. Y a la séptima, octava semana ya no está produciendo leche. En la medida que están succionando menos, va disminuyendo la lactancia. Entonces vamos a encontrar que la lactancia empieza a disminuir, o la cantidad de leche, sin embargo el cachorro está en crecimiento y sus necesidades energéticas también empiezan a aumentar. En el fondo, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que todos van a necesitar, tanto los cachorros como la madre, necesidad energética elevada. Todos de alguna manera están construyendo tejido, porque están en fase de crecimiento, como los cachorros, o están produciendo leche. Todos también tienen sensibilidades digestivas, tanto la madre como los cachorros.
Y todos también pueden presentar el apetito alterado. Y estas son características en comunes que están dentro de la sensibilidad digestiva. Y otra cosa, los cachorros, dentro de su proceso de maduración, pasan de una fase o formas de comer que son distintas. Que la primera es la succión, donde están tomando leche, y después de a poco empiezan a efectuar como el amido, para terminar después en la masticación. Entonces, este es un proceso gradual. Entonces, después vamos a ver que no podemos hacer cambios bruscos en un cachorro, por ejemplo, de pasarlo a una dieta líquida a una dieta sólida. Entonces, la palatabilidad, en este caso, que vamos a ver, es crucial. Entonces, ¿cuál es la respuesta nutricional que tenemos frente a estas necesidades distintas que tenemos, pero que son en común en la perra y en los cachorros? Yo les comentaba recién que todo esto es un proceso de la succión, el lamido y la masticación. Entonces, en un principio, hay dos formas donde yo puedo estimular el lamido de los perros. Uno que es el starter, en inglés porridge, que sería como una especie de papilla, que tomo el starter, el alimento seco, y lo mezclo con agua. La dosificación es 1 a 2, o sea, si por ejemplo tienen 50 gramos de alimento, el doble de agua, sería 100 ml de agua. Ojalá agua a 60 grados o 70 grados. Lo dejan por 15 a 20 minutos y es una característica del producto, que si bien es cierto, todos los productos Royal Canin son rehidratables, estos están trabajados donde la rehidratación está mucho más marcada. ¿Para qué? Para formar esta especie de papilla. Porque un cachorro que tiene 3 semanas, 4 semanas, que está en la fase de lamido, no se va a comer eso, un alimento seco, o es muy difícil que se lo coma. Ya sea porque sus dientes son muy chiquititos, ya sea porque la croqueta a lo mejor es muy dura para él, etc. Y cada uno de ellos, tanto el mini, el medium, el maxi, el gigante, está adaptado de acuerdo al tamaño del perro. Yo no puedo pretender darle, por ejemplo, a cachorro Rottweiler la misma croqueta en cuanto a tamaño y textura, o sea, duro o blando, que por ejemplo a un Cane Terrier. Son cosas distintas. Pero también, si se fijan acá dice Starter Mousse, que es todo de acá, que es la lata que yo les mencionaba. Entonces hay dos opciones, puedo rehidratar el alimento seco o puedo darle el Starter Mousse, o puedo mezclarlo. Ya después cuando está en la fase del amido, voy retirando lentamente el agua para tener una papilla levemente rehidratada, para después pasar al alimento seco. O sea, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que esto es un proceso, no es algo que uno tenga que hacerlo de un día para otro los cambios. Tiene que pasar por el proceso de succión, al lamido, a la masticación. Entonces, en el primer caso, que se transforma en papilla, lo vamos a hablar al principio del destete, alrededor de la 3ª semana aproximadamente. Después las croquetas rehidratables a mitad del destete. Yo puedo, incluso en el caso de los mini, de los perros de razas más pequeñas, mantenerlo hasta el final. Y el alimento seco es hasta el final del destete. Y la madre siempre va a estar comiendo el alimento seco. La madre también puede comer la papilla, o sea, no es que sea excluyente. Pero la madre tiene la particularidad de que puede estar comiendo el alimento seco siempre. Esto es lo que yo les quería mostrar acá, tanto del mini como del maxi. Les puse estos dos para que vieran un poco. No sé si se alcanza a ver, pero la diferencia también en el tamaño de la croqueta y cómo va pasando de una papilla a un alimento que está levemente hidratado hasta un alimento seco, que es todo este proceso. Y yo les mencioné también que está el starter mousse, que es un alimento húmedo, que tiene esta textura, es fácil de lamer, es fácil de digerir. Acuérdense que estamos haciendo una transición de un alimento líquido o una dieta líquida a un alimento sólido. Y también ustedes los pueden mezclar con el alimento seco. Y esta tecnología puede obtener una única textura. Entonces hay dos opciones, ocupar el alimento seco como papilla o ocupar como el starter. La gran ventaja del starter mousse es que es mucho más fácil. O sea, para estar echando agua pueden incorporar directamente el alimento y después de a poco lo van mezclando con alimento seco. Entonces, estas son las fotos más grandes que les quería mostrar, las diferentes etapas del starter mousse, la papilla, levemente hidratado y alimento seco. ¿Qué otra respuesta nutricional vamos a encontrar? Ya de un punto de vista dentro, por así decirlo, del alimento. El aporte del DHA, o el docosahexaenoico, como ácido graso omega 3. ¿Y cuál es la gracia del DHA? Se empieza a incorporar desde la gestación
va o estimula el desarrollo cerebral y retiniano en el útero y ayuda a la madurez del sistema cognitivo del cachorro. Sin embargo, esto es un estudio que hizo Kimberly, y a lo mejor acá hay varios doctores que ya lo han visto, donde el DHA no empieza a actuar desde el nacimiento o desde que el cachorro empieza a consumir un alimento comercial. Empieza a actuar desde antes, desde el momento de la gestación. Entonces eso es muy importante porque el DHA tienen que incorporarlo desde la gestación, o sea, desde la perra, para que la perra lo transmita a los fetos. No es que empiece desde el momento de la alimentación. Y en el caso de los starter, como la perra lo está consumiendo, ustedes están asegurando la incorporación del DHA desde el crecimiento. Y en el útero me refiero. Otro compuesto que van a encontrar es la L-carnitina. La L-carnitina, si usted para la mayoría sabe esto, mejora el metabolismo de la grasa porque uno las puede utilizar como energía, pero a lo mejor muchos no sabían, está presente en forma natural en la leche de la perra. ¿Y para qué esto? Para estimular el aumento o para la utilización de las grasas como fuente energética. Recuerden que estamos hablando de cachorros que tienen una demanda energética muy elevada y esto estimula el peso del recién nacido. ¿Se acuerdan que hablamos de los carbohidratos? ¿Cómo creen que deberían estar los carbohidratos? ¿Altos, bajos o iguales? ¿Alguien se aventura? ¿Cómo creen que deberían estar? Bajo. Exactamente. Nosotros tenemos que tener un nivel de almidón o de carbohidrato adaptado, de modo que en la línea del starter mousse, mini starter, maxi starter, es un nivel bajo. Porque la capacidad enzimática de los almidones está baja. Y en la medida que el cachorro va creciendo, va aumentando esta capacidad de poder digerir el almidón. Dentro de ustedes también van a encontrar, dentro de los sacos, este picto o pictograma que está acá, que se llama Star Complex, que tiene diferentes compuestos. ¿Qué significa eso? Se incorporan proteínas LIP. LIP está en inglés, significa Low Undigestible Protein. Traducido significa proteína de baja indigestibilidad. Lo cual es medio complicado, es lo mismo que decir proteína de alta digestibilidad. ¿Qué es lo que logro yo con eso? Menos residuos a nivel del colon y mejoro la biodisponibilidad de la proteína que está dentro del alimento, al mejorar la calidad de la digestibilidad de ella. Además, se incorporan frutos oligosacáridos, que es una fibra prácticamente fermentecible. Es un sustrato para que se pueda utilizar por las bacterias benignas, lactobacillus, bifidobacterias. Producto de esta utilización disminuye el pH y se liberan ácidos grasos volátiles. Después vamos a ver qué ácidos grasos volátiles se producen. Zeolita, que es una arcilla que tiene la grasa que recubre las vellosidades intestinales, absorbe sustancias tóxicas, protege la mucosa, absorbe el exceso de agua y no interfiere con el intercambio o el traspaso de los nutrientes del lumen intestinal hacia el intestino. Los manano-oligosacáridos, que son los MOS, a diferencia de los FOS, es una fibra prácticamente no fermentecible. ¿Y cuál es la gracia que tienen los MOS? Es que se fijan a los receptores que tienen las bacterias, de modo que bloquea la fijación de la bacteria al, por ejemplo, el epitelio de una célula intestinal. Y el complejo antioxidante que está patentado por Royal Canin, que es el CELT, vitamina C, vitamina E, luteína y taurina. Además, esto también lo vieron con el doctor con el Dominique, psyllium. El psyllium es una fibra que puede absorber hasta 40 veces su peso en agua, ya forma este tipo de gel que mejora la consistencia de la materia fecal. Es muy útil sobre todo en razas grandes. En razas grandes generalmente tienden a ser fecas que son un poco más blandas. Entonces se necesita algo para mejorar la consistencia de ella. Y acá vamos a hablar de tres cosas que son una innovación nutricional que lo van a ver acá dentro del starter. Que es el butirato, los betaglucanos y los betacarotenos. Los butiratos. ¿Se acuerdan que yo le expliqué recién de los frutos oligosacáridos? El fruto oligosacario, como les decía, es un sustrato para que se desarrolle la flora benigna.
Esta flora benigna, que son los lactobacillus, bifidobacterias, utilizan este sustrato y como consecuencia de ello liberan ácidos grasos volátiles. Hay distintos ácidos grasos volátiles, es lo mismo que en el caso de la vaca en el rumen. Uno de esos grasos volátiles es el butirato y tiene un efecto prebiótico. Estimulan la producción del muco colónico, que está en forma normal en el colon, y estos ácidos grasos volátiles, en especial el butirato, es la fuente energética que utilizan los colonocitos para alimentarse. Secundariamente, al ser un ácido graso, baja el pH. El pH ácido para las bacterias malignas es un ambiente hostil. Entonces, ¿qué estamos logrando con eso? Estamos creando un ambiente que favorece la producción de las bacterias benignas en desmedro de las bacterias malignas. Y esto está incorporado directamente en el alimento. Entonces, tengo dos formas de estimular los ácidos grasos volátiles. Uno a través de los FOS y otro que es incorporar directamente el butirato en toda la línea starter. ¿Cuál es la ventaja de aportar directamente el butirato? Es que no se van a generar compuestos indeseables de la fermentación. Acuérdense que el FOS es un tipo de fibra. Por muy bueno que sea, yo no puedo incorporar tanto de ese tipo de fibra. Acuérdense que hay fibra fermentecible, no fermentecible, soluble, insoluble, y tiene que haber un equilibrio entre ellos. No se afecta la digestibilidad de la fibra. O sea, no se afecta la digestibilidad porque no estoy incorporando más fibra. No se afecta la consistencia fecal. Y dentro de los ácidos grasos volátiles, el ácido graso de cadena corta más beneficioso o más utilizado por los colonocitos. Los beta-carotenos, precursores de la vitamina A y también como protección celular y antioxidante, y los beta-glucanos que vamos a ver que va a mejorar la respuesta inmunitaria, tanto local como general. Esto es una célula de levadura, y esto que está acá es la pared de la levadura. Esta pared celular de la levadura representa alrededor del 30% del peso seco de esta levadura. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene la levadura o la pared celular de esta levadura? Es que tienen manano oligosacáridos o MOS. ¿Se acuerdan lo que yo les expliqué recién de los MOS? Acá está el dibujo más grande, o la foto más grande, donde si esto fuera la bacteria maligna que tiene estos receptores que son rojo acá, que están de esta forma y que se fijan a la célula epitelial, los MOS lo que hace es se fijan ahí. Al ser una fibra prácticamente no fermentecible, no se digiere y se va por feca. Con eso yo mejoro la seguridad digestiva. Pero aparte, esta pared celular de la levadura tiene por la capa externa los MOS que yo le acabo de decir y por la capa interna tienen los beta-glucanos. ¿Y cuál es la gracia de los beta-glucanos? Nosotros sabemos que los macrófagos fagocitan, ¿ya? Pertenecen a la inmunidad no específica. No es que ataquen específicamente como el anticuerpo a algo, sino que cualquier cosa que ya vean que sea un patógeno lo van a englobar y lo van a fagocitar. Pero la gran ventaja también que tienen los macrófagos, que aparte de fagocitar, van a presentar estas partes de los patógenos al sistema inmunológico. Y esa es la inmunidad específica. Ahora, se ha visto que los beta-glucanos se pueden unir a los macrófagos y van a mejorar la capacidad fagocítica, mejorando la alerta de los macrófagos. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Que los mecanismos de defensa de estos macrófagos van a ser mucho más eficientes y con esto van a ser más reactivos para poder mejorar y activar la inmunidad global. Por eso que se habla que los beta-glucanos son específicos de inmunidad, pero también la inmunidad general. Y estas son características diferenciadoras, estos tres compuestos que ustedes están viendo. Entonces, el Star Complex, que van a ver ustedes en los sacos, ¿qué es lo que contiene? Psyllium, un bajo contenido de almidón, LIP, acuérdense que son proteínas de alta digestibilidad, fructo oligosacario, banano oligosacario, beta-glucano, beta-caroteno y butirato. Entonces, cuando ustedes vean los sacos van a ver en la dosificación esto. Acuérdense que es un alimento que va a estar usado tanto por la madre como por los cachorros. En el caso de la madre, ustedes si se fijan acá van a ver el peso adulto pregestacional. Es decir, si yo tengo por ejemplo una perrita Ken Terrier y que pesa 7 kilos,
Yo voy a basar en los 7 kilos que está antes de estar preñada, no voy a tomar el peso de cuando esté preñada. Y acá están los gramos que tienen que darles diariamente a contar del semana 6 hasta la semana 9. Estamos hablando último tercio de la gestación. Y el momento de la lactancia es ad libitum, o sea que libre consumo. Y en el caso de los cachorros, en promedio los cachorros van a empezar a comer el alimento junto con la dieta líquida alrededor de la tercera semana. Por eso es que es importante la transición de dieta líquida a una dieta sólida. Y en ese periodo es cuando ustedes tienen que dar la papilla o el starter mousse. Y de a poco ir retirando de la papilla, ir retirando la cantidad de agua para que se vaya haciendo menos líquido hasta el final del periodo del destete, donde va a ser un alimento seco. O la otra opción es darle starter mousse y después de a poco lo van mezclando con el alimento seco, van retirando el starter mousse, que es la lata, para finalmente dar el alimento seco. Entonces, en resumen, es una fácil rehidratación, tanto de toda la línea starter seco. Va a favorecer el consumo, facilita la transición alimentaria, disminuye el estrés y mejora la palatabilidad. Esa es la tecnología de la rehidratación mejorada. En el caso del starter mousse, que también lo pueden utilizar, puede ser usado tanto por las madres como por los cachorros. Tiene la textura del mousse que está acá, con un almidón bastante bajo. También va a facilitar el destete, o sea, la transición de un alimento líquido a sólido. Y como referencia, una lata tiene 159 kilocalorías por lata. Si lo quieren llevar a materia seca, son 963 kilocalorías en base a kilo de materia seca. Entonces, puesto que se llama 3 en 1, por esta fácil rehidratación, que ustedes pueden hacer estas 3 fases del periodo de succión, cuando pasa al amido y cuando pasa a masticación. Eso es la línea del starter, para madre y cachorro de starter mousse, y los mini starter, medium starter, maxi starter y gigante starter, para todo esto proceso. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando en el caso ideal, de que una hembra esté viva y esté produciendo leche. Pero ¿qué sucede si no tenemos, por ejemplo, la de madre? Acuérdense que los cachorros es un ser vivo inmaduro. No puede regular bien su temperatura interna, tiene pocas reservas de glucosa, está muy predispuesto a la deshidratación, tiene un sistema inmunitario muy inmaduro y además, lo que vimos, también tiene las funciones digestivas inmaduras. ¿Y qué hacemos en eso? ¿Qué hacemos si tenemos una lactancia insuficiente? Cuando la madre se murió, o la madre está seca, no está produciendo leche, o está produciendo una cantidad insuficiente, o la madre, contrario a lo que vimos, tiene una actitud materna totalmente distinta, rechaza a los cachorros. En ese caso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Podríamos utilizar la leche de vaca? No. Exactamente. Por lo que acabamos de ver, la leche de vaca no tiene la misma composición o el mismo tenor medio que en el caso de la leche de la perra. Por todas estas cosas que vimos recién acá. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros tenemos el Baby Dog Meal, que puede dar un crecimiento armonioso, con seguridad digestiva y una leche instantánea, enriquecido con DHA. Este es un estudio, son en realidad 4 estudios que se hicieron en diferentes épocas, donde se veía la composición de la leche de la perra. Y si se fijan en el contenido de proteína, el contenido de grasa y el contenido de lactosa, el Baby Dog Meal tiene el promedio de cada uno de ellos, un 34% proteína, 39% grasa, 19% de lactosa. Y con una concentración energética que es muy alta, 5.590. Para que tengan una idea, normalmente un alimento para adultos, dependiendo del perro y del tamaño y de la raza, tiene alrededor de entre 3.900 a 4.050 o algo así. Entonces es un alimento que es bastante energético. Ustedes pueden ver acá la tabla de racionamiento a contar de la semana 1, 8 veces al día. Después van disminuyendo las cantidades de veces al día y está la dosificación de acuerdo al tamaño del perro, si es mini, si es medio, si es maxi o si es gigante. En el caso de acá, chequear abdomen se refiere muchas veces los criadores
dan en volúmenes bastante altos. Entonces, por eso que se refiere a chequear abdomen, para que debe agrandarse, pero no sobredistenderse. Del cachorro estamos hablando. El Devidoc 1000 viene con 4 sobres de 100 gramos, que es lo que ustedes ven acá. Vienen con una mamadera y 3 chupetes, con 3 tamaños distintos, para utilizarlos de acuerdo al tamaño de la raza. Y con 3 dosificadores también. Es solo proteínas lácteas de alta digestibilidad, sin almidón en la fórmula. Acuérdense que la actividad de la lactasa que es alta desde el primer día hasta la tercera semana, después empieza a bajar drásticamente, con frutos oligosacáridos o FOS, perdón. Y también el desarrollo cerebral, ya que va a estar presente de forma natural, se va a encontrar la leche de las perritas y las gatitas, y lo que vimos es que estimula las funciones cognitivas, y es el ácido graso que, como se llama, que va a estar más concentrado en la retina y en el cerebro, tanto de las perritas como de los gatitos. Esto es producido mediante una tecnología en spray, se hace una deshidratación rápida de la leche líquida, donde van a mantener todos estos beneficios nutricionales, y es muy fácil de rehidratar. Y esa es la presentación. Ahora, esto ya un poco lo vieron también con el Dominique. Para la elaboración de toda esta línea, Royal Canin hizo estudios, que fue con la Escuela de Medicina Veterinaria de Dalfo, que está en París, que es la escuela veterinaria más grande que está en Francia, y UMES, o la Unidad de Medicina del Perro del Deporte. Y en el fondo, esta investigación, ¿en qué consistía? Se hizo la prueba de campo más grande que se haya hecho con la UMES, con una red de criadores también, donde durante 6 meses se evaluaron 316 cachorros, 67 camadas y 33 criadores de kennel, y se recogieron 307 muestras de fecas de cachorro. Además, una persona de Royal Canin Francia estuvo durante 50 días recorriendo más de 10.000 kilómetros y trabajando con prácticamente 10 toneladas de alimentos, donde recogió 1.901 muestras de perra, o sea, de fecas de perra, 491 fecas de cachorro, y tuvo más de 12.000 pesajes de cachorro. ¿Yo qué es lo que quiero decir con esto? Toda la línea Starter es la oferta de Royal Canin que más se ha estudiado y más se ha probado. Estamos hablando de que fueron más de 1.000 cachorros que se hicieron dentro de este estudio, más de 170 perras. Y no solo fue hecho en los centros de nutrición de Royal Canin, sino que también por criadores y también por dueños de mascotas en sus casas. O sea, en el fondo se están empleando 3 paneles de evaluación. Muchas veces se hacen estudios solamente en centros de nutrición, pero no se ve en la práctica qué es lo que sucede, por ejemplo, con los criadores. O no se ve en la práctica qué es lo que sucede también con los dueños de mascotas, que son parámetros que también tenemos que evaluar. Lo que les quiero mostrar con esto es que un elemento que es archiprobado y fue con muchos estudios por detrás. En total fueron más de 26 toneladas la cantidad de productos que se evaluaron durante todo este proyecto. Entonces, la línea Starter, en el caso de los cachorros, desde el nacimiento, desde que empiezan el momento del amido, hasta los 2 meses, van a encontrar el Mini Starter, el Medium Starter, Maxi Starter y Gigante Starter. En el caso que la hembra, por ejemplo, ustedes quieran un sustituto lácteo, porque la hembra no produce o no tiene, está el Baby Dog Milk y el Starter Mousse, que lo pueden ir utilizando también junto para la transición de dieta líquida a dieta sólida, o mezclándolo con el alimento seco. En el caso de los cachorros, una vez que tienen 2 meses, pasan de acuerdo al tamaño del perro, al Mini Junior, Medium Junior, Maxi Junior, Gigante Papi, que va de los 2 a los 8, y el Gigante Junior, que va de los 8 hasta los 24 meses. Para la madre, del día 42, o sea, antes del día 42, los 2 primeros tercios de gestación, la línea adulta, o el alimento que esté consumiendo, por ejemplo, de raza, y al día 42, dependiendo del tamaño, Mini, Medium, Maxi o Gigante Starter. Y en los cachorros, al nacimiento, pueden ocupar el Baby Dog Milk, o empezar alrededor de la tercera semana con el Starter Mousse o con la línea Starter de Medium, Medium, Maxi y Gigante. Y a partir de los 2 meses con la línea de crecimiento, que es la línea Junior. Y después, cuando adulto, una vez cuando terminen su fase de crecimiento, pueden pasar al Mini, Medium, Maxi o Gigante adulto,
o los alimentos de raza, tanto los cachorros, bueno, y la hembra vuelve al alimento que estaba consumiendo originalmente o antes de estar preñada. Ahora, en Chile, ¿hay suficientes perros? O sea, tenemos estadísticamente, ¿hay hembras que estén preñadas? ¿O tenemos suficientes camadas como para tener toda esta línea, todo esto que está por detrás? Y otra cosa más, ¿de qué manera nosotros vamos a comunicar esto al dueño de la mascota? Porque acá somos médicos veterinarios, hay otros que no son médicos veterinarios, pero están asociados a la industria del pet food y saben en qué consiste todo eso. Pero el dueño de la mascota muchas veces no. Tiene ciertos tabús o ciertas creencias que no son así. Entonces, para ver todo lo que es la estadística y qué herramientas de marketing vamos a hacer, es que yo les dejo la palabra a Gabriel para que les presente eso muy brevemente. Muchas gracias.